49 es una alianza sin precedentes. Durante 75 años, ha unido a países en un compromiso común de defensa y seguridad. Desde la Guerra Fría hasta la actualidad, ha demostrado su relevancia y capacidad de adaptación. Bienvenidos a Europea Televisión en la Universidad Europea de Madrid. 75 años de la OTAN como organización de seguridad y defensa en la que España es miembro desde hace 42. La Asociación Atlántica Española nos ha propuesto a la Universidad Europea hacer un programa conmemorativo, una serie de programas conmemorativos de este aniversario, y en eso es lo que vamos a dedicar los próximos minutos, una hora por delante, para hablar de la OTAN. Nada menos que con un grupo de invitados que yo creo que nos van a resumir muy bien toda esa trayectoria, lo que ha significado para la defensa europea, para la defensa occidental y también, por supuesto, para nuestro país y su seguridad. A mi derecha me acompaña el general de división Alfredo Sanz y Calabria, que ha sido adjunto para recursos del jefe de Estado Mayor del Mando de Operaciones OTAN. Ha sido director de la Academia de Artillería y es ahora director de Seguridad y Soporte de OESIA. Bienvenido, general. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Un placer. A su derecha está el general del aire, Javier García, del Ejército del Aire, Javier García Arnaiz, que ha sido adjunto al representante militar de España ante el Comité Militar de la OTAN, jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire en el año 2012, a partir del año 2012, y es consejero ahora, asesor de empresas como Airbus o como SDO Group. Pues muchísimas gracias. Bienvenido. Además, el general ha sido uno de los instigadores también, ¿no?, de esta tertulia que hemos organizado hoy, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque estoy en la Asociación Atlántica Española y bueno, pues queremos con esta serie de programas, digamos, celebrar de alguna manera los 75 años de existencia de la organización y 42, que son muchos, 42 años en los que España es parte de la OTAN. Es la OTAN. España es la OTAN también. Claro que sí. General, pues muchísimas gracias por contar con la Universidad Europea. Y a su lado, el almirante José Luis Urcelay. Bienvenido, almirante, que ha sido representante militar de España ante el Comité Militar de la OTAN, segundo jefe del Estado Mayor de la Armada, ha sido también director de la Escuela Naval. Os he estado hablando ahí en la entrada un rato sobre la cuestión y en la actualidad es presidente de Regimental Expal Munition, que seguramente lo he pronunciado no exactamente como procede, pero ahora me corregirás tú. Perfectamente hecho. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí. Muy bien, almirante. Y mi querido colega Florentino Portero, doctor Portero, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Por ayudarme a moderar este pequeño debate. Es profesor de Relaciones Internacionales, analista de política internacional, doctor en Historia, querido colega durante muchos años en la Universidad Francisco de Vitoria, la UNED y otras. Un placer estar aquí. Pues, profesor Portero, voy a empezar contigo. Muy bien. Que yo también como profesor me encuentro más cómodo haciéndote la primera pregunta, ¿no? Que, de manera resumida, ¿no? ¿Qué ha sido, qué significa para España haber sido miembro durante 42 años de la OTAN, ¿no? Muy resumido, en dos frases para empezar la tertulia. Pues supone, por una parte, lo mismo que cualquier otro país, incluidos los fundadores, es decir, formar parte de una institución que garantiza la defensa colectiva y, por otro lado, y esto es un caso puramente español, salir de una dictadura que situaba a las Fuerzas Armadas en un papel muy determinado a entrar en un terreno muy distinto donde nuestras Fuerzas Armadas pudieron entrar en relación directa con sus iguales y de esta manera favorecer, acelerar la integración de España en su entorno natural. Casi nada. Casi nada, efectivamente. Pues vamos con ese recorrido poco en términos históricos, ¿no? Hace 75 años se crea la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, ¿no? La Alianza Atlántica, que también se denomina, ¿no? Yo creo que ahí es donde nos debemos de centrar para conmemorar para celebrar este 75 aniversario, ¿no? ¿Qué significa, generales, almirante, qué significa para la seguridad
y para la defensa internacional la creación de una organización como la OTAN? Cualquiera de los tres, por favor, adelante con... Pues la OTAN, en principio, lo que su generación es muy evidente. O sea, hay un problema en esos momentos cuando se ve que Rusia, la antigua Unión Soviética, se está convirtiendo en un problema y, de alguna manera, se trata de crear una defensa colectiva de una Europa que acaba de pasar por una guerra terrible y que no está en condiciones de oponerse a esa realidad. Entonces, en esa confrontación geopolítica, pues se piensa que es una buena idea crear esta organización. Y esta organización es una organización muy peculiar, porque al revés de lo que mucha gente piensa, es un club en el cual todos participamos. Antes el general decía, nosotros somos la OTAN, y es así, o sea, nosotros somos la OTAN. En la OTAN no hay ninguno que sea el principal, y muy al contrario de lo que mucha gente piensa, todas las decisiones en la OTAN, esto es una de las claves importantes para entender su funcionamiento y por qué tiene la vigencia que tiene aún hoy en día, estriba en que todas las decisiones se toman por consenso, no por unanimidad, sino por consenso. Quiere decirse que se elaboran desde abajo hacia arriba, generando un complejo de seguridad que es muy importante para que todos los países miembros se sientan cómodos dentro de la organización. Y yo creo que esa es una de las claves importantes del éxito de la OTAN en estos 75 años. En estos 75 años. Bueno, hay que tener en cuenta, cuando se crea la OTAN, muy bien ha dicho el general, teníamos un momento expansivo de la entonces Unión Soviética. Muchas de las naciones que habían sido conquistadas durante la Segunda Guerra Mundial por la Unión Soviética, pues cambiaron sus regímenes a regímenes que eran muy similares a los de la Unión Soviética. Entonces, Europa, muchos de los países de Europa, que además estaban en una situación de gran debilidad, dijeron, necesitamos unirnos de alguna manera y además necesitamos tener a alguien que respalde nuestra defensa. Ahí, lógicamente, apareció Estados Unidos, que fue uno de los grandes mentores de la OTAN. Eso nunca se puede negar, de que realmente la OTAN es una fabricación, es una idea de Estados Unidos y de los países europeos occidentales. Pero hay que tener en cuenta que no solamente era una alianza defensiva, sobre todo era una alianza política, es decir, que se quería defender no unas fuerzas, unos territorios, sino sobre todo una ideología basada en la libertad, basada en el imperio de la ley, y que se enfrentase a otra ideología que era mucho más monolítica que existía en el otro lado. A los pocos años se creó el Pacto de Varsovia. La OTAN es anterior al Pacto de Varsovia. A veces se piensa que dices, oye, la OTAN se creó para defenderse del Pacto de Varsovia. No, es al revés. El Pacto de Varsovia se creó para defenderse de la OTAN porque allí se pensaba que la OTAN tenía una postura agresiva. Pero hay que tener en cuenta que la OTAN principalmente es una organización política, que eso sí, tiene una serie de brazo ejecutor militar que le da determinadas capacidades, pero sobre todo es política, y de ahí es su éxito. Y, almirante, además del Atlántico Norte. Claro, es que básicamente está todo muy cubierto, ¿no? Pero hay quizás alguna idea que podíamos reforzar, lo que se ha dicho, ¿no? En el siglo XX, 2 veces los norteamericanos tienen que venir a Europa a restablecer el orden, a ganar una guerra, al fin y al cabo, ¿no? contra las fuerzas que se oponían, pues, un poco a la tradición, a la cultura, al sistema político que existía en estos países, ¿no? 2 veces. Entonces nos encontramos con una nueva situación, que es la Guerra Fría. La Guerra Fría, en la cual la Unión Soviética, dotada del arma nuclear, con una actitud muy expansiva y muy agresiva, pues amenaza a los países de Europa Occidental. Los países de Europa Occidental no se sienten seguros ellos solos, destrozados después de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, y necesitan el apoyo de los Estados Unidos, ¿no? La OTAN viene a ser esa organización militar, pero sobre todo política, que da respuesta a la situación que se encontraban en aquel momento. Y desde entonces, el Transatlantic Link, o sea, el vínculo transatlántico norte, como dices. Eso. El principio, al menos al principio. Atlántico Norte. ¿Por qué norte? Porque en el Atlántico Norte es donde se movía la amenaza que había en aquel momento en la Guerra Fría, ¿no? Donde operaba la Marina soviética, donde
suponía que los americanos tenían que venir a Europa a través del Atlántico Norte para reforzar el teatro de operaciones, y por ese motivo era el Atlántico Norte, ¿no? Y como digo, desde entonces el Transatlantic Link, el vínculo transatlántico, y la cohesión entre los miembros es, y mientras que siga existiendo, será el centro de gravedad, será lo esencial, lo que hay que preservar para asegurar la continuidad de la OTAN como una organización útil para la paz en el teatro europeo y posiblemente, como luego hablaremos seguramente, en otros escenarios. Normandía había sido una invasión efectivamente en el Atlántico pocos años antes, ¿no? Florentino, y esos valores en torno a la democracia, en torno a los regímenes liberales, se han respetado en ese crecimiento y en esas membresías, ¿no? En esa incorporación de otros países a la OTAN, con alguna pequeña excepción, ¿no? Que también nos puedes comentar, puntual en todo caso, pero bueno, también recordarlo aquí. Sí, bueno, es muy interesante ver en el debate original cómo se trata de resolver la cuestión de la identidad. Se ha comentado aquí, esto es básicamente política, pero en el tratado, cuando lo leemos, primero no aparece en ningún momento la Unión Soviética, por lo tanto no es una alianza contra nadie. Esto es una excepción en la historia. Las alianzas se gestan contra alguien y en torno a una estrategia. De pronto en el tratado no aparece el contra, sino es a favor de un modelo que es la democracia liberal. Sin embargo, al mismo tiempo, su primer secretario general, que era un general, y venía de ser jefe de Estado Mayor británico durante la Segunda Guerra Mundial, general en 2 guerras mundiales, al principio no como general, evidentemente, Lord Ismay, hizo una definición, si queremos de manera muy casual, que tenía muy poquito que ver con lo que decía el tratado. Es lo que vino a decir, mire, el sentido es to keep the Americans in, the Germans out, perdón, the Germans down and the Russians out. Eso no tiene mucho que ver con la democracia ni nada por el estilo. En realidad, la Alianza Atlántica siempre ha tenido 2 naturalezas. Una idealista, que está en el preámbulo del tratado, y otra realista, que está en la expresión del primer secretario general y en el día a día. El realismo hace que no siempre la Alianza Atlántica respete el principio del liberalismo democrático, y al mismo tiempo el tratado nos empuja a proyectar democracia más allá de donde estamos. Bien, esto finalmente se ha ido complicando con la referencia que acabáis de hacer al Atlántico Norte. Una vez que desaparece la Unión Soviética, teóricamente el sentido de la expresión de Lord Ismay desaparece. ¿Y entonces qué? ¿Seguimos con el Atlántico Norte o estamos yendo a Asia Central? Finalmente acabamos en el Indo Kush y acabamos en la reflexión sobre o la OTAN es global o para alguno de sus miembros, por ejemplo Estados Unidos, ¿qué sentido tiene la Alianza Atlántica? Y eso lo estamos viendo en las elecciones presidenciales norteamericanas y los vamos a ver a partir de noviembre. Ese debate es lógico cuando una entidad, una institución, ha vivido 75 años, ha vivido circunstancias muy distintas y sobre todo está violentando las leyes de la física histórica, valga el juego de palabras. Las alianzas nunca son ad eternum. Van transformándose, claro que sí, como se van transformando las tendencias y la propia política. ¿No quiere intervenir el almirante? Por supuesto que suscribo totalmente lo que dice el profesor Portero, pero hablabas de alguna excepción. Hombre, los países miembros de la OTAN son muy homogéneos. O sea, con alguna excepción que ahora comentaré, ¿no? Pero son muy homogéneos. Son países que en el origen eran pues básicamente los países aliados que habían, en su mayoría, los países, miembros de las fuerzas aliadas que habían derrotado a la Alemania nazi. Países que compartían un sistema político democrático liberal, una economía de mercado, una serie de cualidades que les contraponían muy claramente frente al bando opuesto, que era el bando socialista o comunista. Pacto de Varsovia. Y esto ha hecho que, como decía también el profesor Portero al principio, la pertenencia a la OTAN para países que provenían de una situación política que no se alineaba totalmente con esa situación era un aliciente para realmente identificarse con ellos. El caso de España, el caso de todos los países que tras la caída del
telón de acero, se incorporaron a la OTAN. Se incorporaron a la OTAN para conseguir una homologación como países democráticos, etc. Hay una excepción, quizás, una excepción más cultural que política, pero sobre todo creo yo que cultural, que es Turquía. Turquía es un poco, a veces, el elefante en la cacharrería. Sigue siéndolo. Lo es, o sea, lo sigue siendo, y por motivos sobre todo culturales. Pero asume, da igual el régimen político que rija en el país a lo largo del tiempo, eso lo hemos visto a lo largo de los años que Turquía, que creo que es miembro fundador de la Alianza, su compromiso, pues quizás, pero vamos, del principio de la esta, quiere decirse que han mantenido su implicación, su participación, su defensa integrada, asimilada y, lo que es muy importante, compatible con la de sus aliados, ¿no? Y esto hace que una regla de oro, que no sé si la hemos comentado ya, que es, me parece que dijiste tú, Miguel, que es la regla del consenso. En la OTAN todo se decide por unanimidad. O sea, todos tenemos que estar de acuerdo. Eso es a veces muy difícil de conseguir. Muy difícil. Es muy difícil de conseguir que los griegos y los turcos, que tienen visiones muy distintas en determinadas situaciones, se pongan de acuerdo. Es muy difícil, es muy largo, esto dificulta la toma de decisiones dentro de la Alianza Atlántica, pero una vez que se ha conseguido ese consenso, esto es fortísimo, porque todos los 32 miembros que existen hoy en la Alianza se identifican con esa decisión como algo en la que ellos han participado. Otra pequeña excepción que fue, ¿no?, Grecia también, un periodo en el que salió, efectivamente, por no digamos, defender o mantener, ¿no?, esos principios de un sistema democrático y liberal. Pero en el caso, quería apuntar algo, perdón, sí, general. Es que hay un par de ideas que creo que son importantes al hilo de lo que acaba de comentar el almirante. En primer lugar, es que la ola de adhesiones que se ha ido produciendo a lo largo de la historia en la OTAN, unas están justificadas porque la propia OTAN tiene interés en que se produzca esa adhesión, y ese, por ejemplo, es el caso de Alemania en un momento determinado, pero posteriormente hay básicamente dos motivos fundamentales. El primero es que la OTAN se ha convertido principalmente en una escuela de democracia para los oficiales de los países que previamente no lo eran. No se puede entender el proceso de democratización de las Fuerzas Armadas, ni siquiera el de España, sin entender cuál es la participación de los oficiales y los suboficiales dentro de esta estructura de mandos de la OTAN, y cómo de ese flujo, de esa información entre unos y otros, precisamente se produce ese avance en la democratización y en el control civil de las Fuerzas Armadas de los diferentes países. Yo creo que esto es un factor muy relevante para entender la importancia de ese proceso. Y en segundo lugar, hay que destacar también el que en muchos casos la pertenencia a la OTAN se convierte casi en un prerequisito para entrar en la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea no va a permitir que haya un país que entre que no tenga unas determinadas condiciones de seguridad. Y pertenecer a la OTAN da ese marchamo de seguridad que garantiza que cuando tú participes de la Unión Europea seas un miembro compatible con todos los demás. Y es muy interesante entender estos dos fenómenos, porque de alguna manera marcan el devenir de cómo la alianza se ha ido ampliando a lo largo de la historia y qué ha sucedido y por qué. A veces es un poco incomprensible. ¿Por qué entra este país en este momento? Bueno, pues porque ese país requiere de democratizar sus Fuerzas Armadas en su tránsito para participar en la Unión Europea. Yo creo que además ahí, en general, la entrada de España es muy significativa, ¿no? Tanto por esa exigencia para entrar de que respetara la democracia y tuviera un sistema democrático, como precisamente esa coincidencia también con la entrada en la Unión Europea pocos años después, ¿no? Bueno, realmente las dos cosas estaban ligadas, como ha dicho el general. En realidad, muchos países lo que buscan es la seguridad, pero lo ponen en el progreso económico. En el progreso económico, primero tú tienes que tener seguridad para conseguir progreso económico. La OTAN te da la seguridad y luego viene el progreso económico, y la Unión Europea, casi todos los países lo ven como un hacedor de progreso económico, mientras la OTAN lo que hace es darte la estabilidad para poder lanzar tus capacidades económicas en cualquier momento. De hecho, para ser miembro de la OTAN no vale decir yo quiero ser de la OTAN, que es fundamental eso, yo quiero ser de la OTAN, o sea, quiero ser. Y entonces tienes que escribir una carta, todos te tienen que
admitir todos, oye, ¿estás importando seguridad o no estás importando seguridad a la OTAN? Y si no, tienes que pasar una serie de pasos en los cuales la OTAN te asesora cuáles son las modificaciones que tienes que hacer en tu estructura nacional, no solo de las Fuerzas Armadas, nacional, para poder ser de ese miembro, de ser miembro de este club, por allá así llamarlo, en el cual lo que importa es fortalecer, tú estás trayendo un fortalecimiento de la seguridad colectiva y no una debilidad más a la seguridad colectiva, que algunas hay, pero si lo que haces es aportar debilidades, malo. Entonces, los miembros de la OTAN están atentos a eso y por eso hay unos planes de supervisión y de apoyo a ese país a cambiar sus estructuras. En el caso de España todavía no existían estos planes, porque nosotros nos incorporamos en un momento en el cual no había una demanda masiva como ocurrió tras la caída del telón de acero. Pero para nosotros nos supuso muchas cosas. Nos supuso muchas cosas políticamente, ya hemos dicho antes, era la entrada de España en el grupo de países occidentales, es decir, nos adscribíamos a un lado, ten en cuenta que en aquella época había un bloque, que era el oriental, otro bloque, que era el occidental, y uno que llamaban de los no alineados. Aquí se habló mucho de ser de los no alineados. España se decidió por uno determinado. Eso políticamente, digamos, se nos daba el marchamo de democracia occidental. Muy importante. Pero es que dentro de las Fuerzas Armadas también fue importantísimo. Importantísimo porque las Fuerzas Armadas españolas que habían estado no totalmente aisladas, porque habíamos tenido con ellos, con la OTAN, muchas relaciones, pero nos sirvió para incorporarnos, comprobar que no estábamos tan mal y sobre todo ver cuáles debían ser los pasos para convertirnos en una fuerza aliada al menos equivalente y ser, como decía antes, un productor de seguridad y no un consumidor de seguridad. Yo creo que España ahora mismo es un productor de seguridad y lo que hacemos es que a nuestro entorno le estamos proyectando precisamente esa seguridad que da el bloque de la OTAN. La pregunta tal vez sea, y no quiero responderla, ¿qué pasaría si España no hubiese sido parte de la OTAN desde el año 82? La historia que no existe no se puede especular, claro, pero no efectivamente. Sé. Adelante. Sí, yo quería, completamente suscribiendo lo que decís, hablamos de unas ventajas de orden político y de orden de asimilación en cuanto a la mentalidad de los militares, tal. Pero profesionalmente, la entrada de España y de todos los demás países que se integran en la OTAN a lo largo de su historia, de sus 75 años, profesionalmente tiene unas ventajas tremendas para los países. Se moderniza la mentalidad, pero se moderniza también muchísimo el equipo. Se modernizan las tácticas, las técnicas, los procedimientos. Se participa en actividades de planeamiento de operaciones combinadas entre varios países, que es a lo que todos llegan inmediatamente a través de este proceso, todos los participantes llegan a la convicción de que ningún país europeo puede defenderse por sí solo sin pertenecer a estas organizaciones multinacionales como es la OTAN o como es la Unión Europea, ¿no? Y todo esto va calando y va transformando tanto en lo material como en lo organizativo y en la doctrina de empleo de las Fuerzas Armadas a los países participantes. Y con aquel profesor Portero, recordando un poquito aquella entrada, ¿no? En el año 82, ¿cómo fue y cómo estábamos en aquel momento? Hace 42 años que ya estábamos todos aquí y lo recordamos perfectamente. Desde el punto de vista político, ¿no? ¿Cómo se produjo? Sí. Si repasamos los sondeos inmediatamente anteriores, el ciudadano medio percibía la Alianza Atlántica igual que lo que hoy llamamos Unión Europea, que entonces era la Unión Europea, es decir, como una de esas metas a las que tenemos que llegar para normalizar nuestra situación, superado el aislamiento derivado del régimen de Franco. El tema muy pronto se politiza y entonces empieza a dar la imagen de que la Alianza Atlántica en realidad es parte o es un instrumento del imperialismo norteamericano en el mundo. Es un discurso que se repite una vez y otra vez dentro de un discurso más amplio que es el discurso post-Vietnam.
¿no? Donde hay una crítica muy fuerte a Estados Unidos por ser un imperio moderno, etcétera, etcétera. Y eso hace que la sociedad española empiece a dividirse sobre el tema. Bueno, finalmente nos vamos a encontrar con que en la transición de los gobiernos de la UCD a los gobiernos del Partido Socialista se produce el ingreso, pero el gobierno socialista de Felipe González se lo encuentra ya como un hecho, pero es un hecho a medio camino. Es decir, hemos ingresado formalmente, pero no hemos ocupado nuestra silla. Hay todavía que negociar parte del proceso. Y es ahí donde se inicia un juego a la francesa de decir que somos políticamente miembros de pleno derecho, pero no queremos incorporarnos plenamente y sobre todo a lo referente al ámbito nuclear. Bien, es una situación, digamos, que no tiene mucho sentido desde el ámbito operativo y militar, pero que solo tiene sentido desde el ámbito del relato político. Bien, quedamos ahí en el aire, es un tema que se tardará un tiempo, o será con el gobierno Aznar cuando se incorpore España plenamente, pero en ese tiempo es curioso los debates que hay dentro tanto del ámbito militar como del ámbito político. Dentro del ámbito militar hubo quien defendió el no pleno ingreso, por miedo a un excesivo dependencia, incluso control externo. Control externo. Y hubo, digamos, militares que estuvieron allí en Bruselas y que defendían precisamente no queremos plenamente ingresarnos. Igualmente, en el ámbito político, la duda estaba en, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la Unión Europea? Con lo que ahora es la Unión Europea, entonces no se llamaba así, que nuestra plena incorporación al proceso de integración europeo, nuestra relación con Alemania, nuestra relación con Francia, nuestra relación con Estados Unidos, con el Reino Unido. Bien, fue un tiempo de debate que nos permitió madurar un poquito más qué queríamos ser y finalmente se resolvió con Aznar, ya curiosamente con el respaldo del Partido Socialista, que había sido quien lo había bloqueado en un momento determinado. Pero la maduración, el tiempo ayuda, y los españoles finalmente comprendimos a la altura de eso de 1977 o 78, perdón, no, 1900 sería 97, 98, cuando finalmente entendimos que bueno, no tenía sentido aquella situación rara y nos incorporamos plenamente. Y poco antes había caído el muro de Berlín y había caído el Pacto de Varsovia, había desaparecido, ¿no? La OTAN, esa transición de la OTAN de los primeros años 90. General, ¿cómo cambia en ese momento? Es decir, sin enemigo, ¿qué ocurre en ese momento en OTAN, ¿no? Sin enemigo directo, ¿no? Es un momento de, como todas las organizaciones con una vida tan larga, pues obviamente no se puede pretender que no tengan algunas crisis que otras, que es crisis de crecimiento, crisis de maduración, la adolescencia, en fin, podemos llamarlo como queramos. Y lo cierto es que, claro, la caída del muro de Berlín supone de repente un notable desafío, porque ¿qué sentido tiene la OTAN? ¿Realmente tiene sentido como tal? Bueno, si nos vamos a la parte más política de la OTAN, es decir, lo que es el núcleo duro del tratado, pues obviamente sí, porque lo que dice el tratado es, esto es una alianza defensiva, es una alianza basada en valores que lo que pretende es fundamentalmente defender unos ciertos valores que nos hemos dado y no tiene ningún sentido cuando disponemos de unas herramientas que nos permiten gestionar la seguridad de los países que compartimos estos valores, deshacernos de la herramienta. La democracia estaba de moda, además, en los años 90. No, ese momento en el cual ahora ha perdido un poquito ese, bueno, podemos hablar ese valor internacional. Pero es el momento de fin de la historia de Fukuyama, es ese momento en el cual parece como que el mundo va a ser otra cosa diferente. Afortunadamente, yo creo que imperó el sentido común y decir, bueno, vamos a ver, si tenemos una herramienta de seguridad que ha funcionado bien hasta ahora, ¿qué sentido tiene quitarla? A lo mejor hay que modificarla, porque a lo mejor el entorno de seguridad ha cambiado y tenemos que hacer otras cosas diferentes, pero eso no quiere decir que la herramienta como tal no tenga valor. Y de hecho, lo que hemos dicho, o sea, esa regla del consenso que hace que todas las decisiones en la OTAN se tomen entre todos los aliados atendiendo a todos, es simplemente un refuerzo de la interseguridad entre nosotros mismos y ayuda a solucionar muchos conflictos internos que de otra manera se podrían haber producido durante todo este tiempo y permiten además hacer una exportación de seguridad hacia el exterior, que creo que ha sido clave en ese periodo posterior a la caída del muro, en el cual bueno, pues hubo momentos muy difíciles ante la pérdida de alguien que controlara un poco lo que era el mundo exterior. Es un poco, ¿no? También. Sí, cuando cae el Pacto de Varsovia y se deshace, bueno, pues uno puede pensar que la OTAN se queda sin un objetivo, sin una razón de ser.
¿Por qué estamos aquí? ¿Qué problemas tenemos? ¿Qué ventajas tenemos? Lo que muy bien dice el general, dice, esta organización ha funcionado muy bien. A lo mejor lo que tenemos que hacer es buscar otros objetivos, buscar qué es lo que tenemos que hacer, porque realmente la herramienta es muy buena, tanto política como militarmente. Efectivamente, ahí se pasa por una crisis de identidad, por así decirlo, más que nada, más que identidad de objetivo. Una crisis breve también, ¿no? Breve, porque aparecen enseguida conflictos en el mundo. Y los conflictos en el mundo se interpretan como que tenemos que reforzar nuestra seguridad, no solamente desde el punto de vista de defendernos de de una amenaza totalmente identificada, sino que ahora mismo no sabemos exactamente cuáles van a ser las amenazas que nos pueden atacar. Y no podemos deshacer algo que funciona muy bien simplemente porque no hay una amenaza inmediata, pero sí la habrá. Y efectivamente, al poco tiempo aparecen problemas en mismo Europa, aparecen problemas lejanos, se empiezan a poner conceptos como defensa avanzada, fuera de área, todo eso que da una nueva estructura de la OTAN. Luego se revierte eso, que eso sabe mucho el general, pero realmente ahí es donde se encuentra. Pero me gustaría también señalar antes algo que ha dicho Florentino. España, cuando entra en la OTAN, no entra en la estructura militar. La OTAN tiene una estructura militar, una estructura de fuerzas, eso es técnico, pero lo que viene a decir es que no participamos de la estructura de mandos de fuerzas militares de la OTAN. España no era. Llegó con una serie de acuerdos de coordinación que eran las áreas alrededor de España, coordinábamos con la OTAN. La verdad es que eso funciona muy bien para conocer la OTAN, pero el resultado era que nosotros poníamos fuerzas y no mandábamos nada. No teníamos capacidad decisiva sobre las fuerzas que estábamos incorporando. Por eso la entrada en la estructura militar de la OTAN nos permitió realmente mandar las fuerzas nuestras y de otros países. Al principio a lo mejor nos encontrábamos diciendo, bueno, esto vaya una cosa que nos ha traído encima. No, todo lo contrario. Demostramos que las Fuerzas Armadas españolas estaban bien preparadas para ejercer ese papel. Y si no, pues nos encontraríamos siendo, pues efectivamente, aportadores de fuerzas y no de mandos. Cosa que le pasó a Francia y se dio cuenta y lo quitó unos años después que nosotros. Y además en un espacio distinto, claro. Sí, o sea, ya hemos dicho al principio que la OTAN es más, a pesar de que pensemos, la opinión pública piensa lo contrario, es más una organización política que militar. Y hemos hablado antes de la utilidad que tuvo y tiene la OTAN para atraer hacia el sistema político, democrático, liberal y de economía de mercado a las Fuerzas Armadas de esos países, ¿no? Entonces, en ese momento en el que había muchos países que habían estado dominados por la Unión Soviética durante décadas, y sin embargo esos países tienen una fuerte voluntad de asimilarse a Europa Occidental, pues se descubrió que era una herramienta fenomenal para la transformación de esos países y sobre todo para la transformación, como decíamos antes, de los militares de esos países. Lo que pasa es que es cierto que más allá de esa utilidad política, pues la OTAN se encontraba un poquito sin misión, porque no había enemigo, ¿no? Y entonces lo que se hizo fue, sin desatender la disuasión y la defensa, que ha sido, es y será la misión más importante, la tarea más importante que tiene que cumplir la Alianza Atlántica, se descubre pues, la gestión de crisis, se descubre la seguridad cooperativa, se descubren otras actividades que en cierto modo salvan un poco también la utilidad militar de la alianza, la utilidad también a través de la acción militar para objetivos políticos, que también a la cual se vio forzada la alianza cuando en el Senado norteamericano se decía que la OTAN tenía que ir out of area or out of business, o sea que o se iba a otras zonas del mundo a operar o perdía su utilidad, ¿no? No tenía sentido, ¿no? Y ahora ese repaso histórico, nos vamos un poco al día de hoy, ¿no? Que donde Europa se ha puesto ahí de otra manera, con la guerra de Ucrania, con un cambio importante en Europa Central, con un cambio geopolítico importante, ¿no? Vamos al día de hoy. Es decir, ¿qué sentido y qué perspectivas tiene la OTAN
con ese cambio que estamos viviendo desde hace unos años, pero que se ha manifestado de manera trágica y palpable, por ejemplo, en el conflicto de Ucrania y en concreto en Centro Europa? Creo que vivimos quizás uno de los momentos más apasionantes, por decirlo así, de la historia reciente. Y es uno de los momentos más apasionantes porque quizás después de un largo periodo en el cual las democracias liberales habíamos sido las que de alguna manera habíamos ido marcando el paso de lo que se hacía en el mundo, hoy en día la democracia liberal está prácticamente asediada. Y cuando vemos el número de democracias liberales que existen en el mundo y la capacidad para tomar decisiones que tienen, pues vemos que son del orden de 32, de las cuales unas están dentro de la OTAN y otras no. Entonces, la cuestión que hay que plantearse es, bueno, realmente qué sentido tiene en este mundo mantener una organización como la OTAN. Si hemos dicho que la OTAN fundamentalmente lo que pretende es mantener unos valores, esos valores están alineados con estas democracias liberales, pues creo que lo que tenemos que hacer es precisamente el seguir manteniendo esto, porque de alguna manera viene a reforzar la seguridad de todas las democracias liberales como un conjunto, ¿no? Repito, en una situación en la cual hay una competición estratégica muy clara y somos minoría. Somos minoría en el mundo. Por tanto, no se trata de ir a atacar a nadie, no se trata de ir a imponer a nadie nuestras ideas, no se trata de hacer nada fuera de lo común. La OTAN es una alianza defensiva. Yo creo que debemos tener muy claro cuál es nuestro rol, qué es lo que tenemos que hacer, y se trata fundamentalmente de hacer lo que hemos hecho hasta ahora. Defender nuestros ideales de la mejor manera posible. Yo creo que ese es el rol importante. Sí. General García Ornaiz. Mira, el almirante le ha dicho antes que habíamos buscado funciones fuera de área. O nos salimos de aquí y exportamos nuestra seguridad, nuestra forma de entender nuestra seguridad en otros lados del mundo, o nos dejamos de operar. Las cosas cambian. Yo me acuerdo cuando estaba en el cuartel general de la OTAN, había un consejo OTAN-Rusia, un consejo OTAN-Ucrania, un consejo OTAN-Georgia. Rusia participaba de las reuniones de la OTAN, había una asociación para la paz con muchos países que precisamente querían asociarse a la OTAN, si no llegar a ser miembros, sí coger su idea, ¿no? Y apoyarla, ¿no? Pero las cosas se torcieron. Las cosas se torcieron. Hombre, ya con la invasión de Ucrania, pues se han torcido totalmente, ¿no? Pero ya se estaban torciendo. ¿Qué es lo que pasa? La OTAN, que se había enfocado en las operaciones más allá de su área, más allá de sus fronteras, porque estaba haciendo una defensa de estos valores a larga distancia, se da cuenta que no, que es que lo que está en peligro son los propios territorios de la OTAN, porque se están tomando posiciones agresivas justo al lado. Luego vamos a repetir. Y sobre todo porque se incorporaron una serie de miembros que estaban justamente al lado de esa amenaza. Nosotros desde España somos los más alejados de esa amenaza que viene del este. Y no lo sentimos igual que lo pueden sentir en determinados países que están allí al lado. Me refiero a los bálticos, Polonia, etcétera, que son muy activos en que la OTAN, se convirtieron muy activos en que la OTAN tenía que cambiar ese foco. Nosotros estamos más enfocados hacia otro lado, al frente sur, 360 grados, ¿no? Pero ellos lo sentían y lo sentían realmente mucho. Hay que tener en cuenta que ellos estaban al lado y conocían mucho qué es lo que había pasado anteriormente, porque habían sido miembros del Pacto de Varsovia y forzaron. Muchos de los países que estábamos alejados decíamos, bueno, es que estos están aquí, yo esto creo que están sobreactuando, ¿no? Decíamos. Pero desde luego ellos no estaban sobreactuando. No estaban sobreactuando. Y se demostró con la invasión que ha habido ahí, una invasión totalmente, digamos, atemporal, que no es del siglo XXI, en mi opinión, aunque el armamento que se está utilizando es del siglo XXI. Sí, Urzelay. Sí, pues la OTAN y la Unión Europea, desde que la Unión Europea ha tomado cartas en el asunto de la seguridad, son dos organizaciones muy complementarias. La OTAN es, como hemos dicho, una organización militar política en la que están los Estados Unidos y se reúnen todas las semanas, al menos una vez, los embajadores de los 32 países
y los tenientes generales o almirantes, que son los representantes militares, una vez a la semana se reúnen también para discutir la situación y los asuntos de interés, ¿no? O sea que eso es muy importante. Y la OTAN tiene unas capacidades militares también muy importantes. La Unión Europea dispone también, claro, naturalmente, de las capacidades militares de sus miembros, pero dispone sobre todo de lo que en la jerga bruselense se llama el comprehensive approach. Es una aproximación amplia, multicomprensiva de cosas que pueden hacer que mejore la situación de seguridad en un determinado entorno, ¿no? Se representaba tradicionalmente en Bruselas la implicación de cada una de estas dos organizaciones a través de unos ejes de ordenadas. En el eje de abscisas estaba digamos, la complejidad del conflicto, y en el eje de ordenadas estaba la implicación de cada una de las dos organizaciones. De forma que en una situación que hay un problema de seguridad, pero que sin embargo la amenaza militar es muy baja, pues entonces hay una máxima implicación de la Unión Europea a través de ese comprehensive approach, medidas políticas, medidas económicas, medidas de ayuda al desarrollo, medidas de sanciones económicas a determinadas personas, y sin embargo la OTAN no tiene prácticamente nada que decir. Conforme se va acercando el momento de la ruptura de hostilidades, en cuanto se va acercando el momento en el que va a ser necesario utilizar el instrumento militar, entra a jugar la OTAN con mayor seguridad. Pero ¿qué pasa? Que es que a lo largo del tiempo este reparto de papeles está cada vez menos claro. Hemos visto con los distintos documentos de estrategia de la Unión Europea cómo hemos ido pasando de una situación en la que se decía que no había absolutamente ninguna amenaza, a llegar un momento con la brújula estratégica en la que se veía que si Europa quería ser un jugador en el ámbito internacional de la seguridad y de la defensa, incluso en el ámbito político, necesitaba dotarse de unas capacidades. Y vemos ahora, estos últimos días, al presidente Macron reuniendo a 30 jefes de Estado y Gobierno, vemos a Ursula von der Leyen diciendo que Europa no solamente tiene que tener fuerzas militares, capacidades militares para influir en el mundo, sino para autodefenderse. Porque, como decía muy bien el general, conforme te vas acercando a la amenaza, la percepción de inseguridad va creciendo. Nosotros en España no sentimos una especial proximidad a un conflicto armado con los rusos, y sin embargo los finlandeses no ven en absoluto que haya un problema con el flanco sur y el Sahel y el norte de África, etc. Florentino, en ese sentido. Vamos a ver, hoy día la Alianza Atlántica tiene un activo fundamental al que hacía antes referencia el almirante Urzelay, que es que todos sabemos que ante los riesgos, retos y amenazas, la respuesta tiene que ser combinada. Por lo tanto, la idea de una defensa nacional puramente como alternativa es absolutamente ilusa. Hay una cuestión de tamaño. Y al mismo tiempo tenemos un inconveniente, y es que ante esos riesgos, retos y amenazas no estamos de acuerdo. Y eso es normal, pero ya somos 32 en la alianza, y poner de acuerdo a 32 no es tan fácil. En junio, el día 9, tenemos elecciones parlamentarias europeas, y vamos a ver cómo el número de los que consideran que Rusia no es un problema va a crecer bastante. Y en noviembre hay elecciones en Estados Unidos, y puede ganar un candidato que piensa que Rusia no es un problema para Estados Unidos. En el actual documento de estrategia de la Alianza Atlántica, el documento de Madrid, se cita a Rusia como amenaza y a China como reto sistémico, que es una metáfora simpática, pero que viene a decir más o menos lo mismo. Bueno, eso quiere decir que en un tiempo muy breve la comunidad atlántica tendrá de verdad que discutir quiénes somos y a dónde vamos, cómo percibimos Rusia, cómo percibimos a China, cómo percibimos un nuevo desorden internacional que ha llegado para quedarse. No vamos a tener orden en muchísimo tiempo, pero hay que gestionar el desorden. Y o lo gestionamos todos juntos al compás, o Occidente va a tener un problema. Hacía referencia ahora mismo el almirante al tema de la Unión Europea. Y la Unión Europea ha llegado a un punto en el que ya tiene acción exterior, aunque no tiene defensa operativa. Y le va a costar todavía mucho, porque lo de menos es la estructura, lo demás es ¿y ahora cómo uso la fuerza?
Ese es un tema de soberanía y es muy delicado. A la Unión Europea le queda todavía un rato para llegar a ese punto, pero ya los miembros de la Unión Europea son casi todos ellos miembros de la Alianza Atlántica, por lo tanto hay que acompasar ambas organizaciones. Eso tampoco va a ser fácil. Es un momento histórico, lo decía antes el general Sanz. Vivir momentos históricos no siempre es la cosa más interesante. Claro. Da un poquito de vértigo, pero es lo que toca. Es decir, el tiempo histórico de la Alianza Atlántica ya quedó atrás, ahora hay que reformularla. El documento de Madrid es un paso muy importante, pero no basta el documento de Madrid. Ahora hay que darle vida. Y ese darle vida es un reto muy importante. Vamos a ver otra. Sí, adelante, por favor. Si me permites, además de la reflexión del profesor Portero, que suscribo de la A a la Z, hay un aspecto ya desde el punto de vista quizás un poco más puramente militar, desde el punto de vista de seguridad, que creo que es importante destacar. Y es que esa concepción tradicional en la cual se combatía en el terreno, en el mar y en el aire, hoy está superada. Hoy, además de en la tierra, en el mar y en el aire, se combate en el ciberespacio y se combate en el espacio. Y hay un vivo debate sobre lo que viene llamándose el dominio cognitivo. Es decir, si en ese mundo de las ideas, de las percepciones, del relato, existe también ese combate. Y esto tiene importancia capital en toda esta historia, porque a todo este desorden que ha mencionado, que ya digo que es clave, hay que sumar el que, mientras antes los espacios en los cuales se producían las fricciones estaban muy bien delimitados, hoy ya no lo están. Hoy es imposible entender desde dónde se produce un ciberataque. El espacio no tiene fronteras. Y si hablamos del mundo cognitivo, ¿para qué vamos a hablar? Cualquiera que sea capaz de montar un relato consistente y que sea capaz de ganar la atención a través de las redes sociales de un determinado grupo de personas, me da igual dónde estén y lo que estén haciendo, es capaz de crear un frente interior en cualquier sitio. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos que entender. Es uno de los grandes retos y de los grandes riesgos. Entonces, los desafíos que suponen a la soberanía todos estos nuevos espacios y el concepto de soberanía que tiene que evolucionar en una dirección diferente de la que hemos tenido hasta ahora, no por nada, sino por necesidad, como consecuencia de todo esto que está pasando, nos pone en un escenario complejo, mucho más complejo que el que existía, que no se puede resolver mediante aproximaciones lineales como las que teníamos hasta ahora, de mi enemigo es o mi enemigo está o... Porque ya no es tan claro eso, no es tan sencillo de Sin embargo, la gran potencia sigue siendo muy lineal, ¿no? Ya aparece China, ya aparece Rusia, ya aparece ahora la India y aparece el nuevo concepto, o de nuevo el concepto de gran potencia, que es un concepto histórico y sin embargo diferente en este momento. Bueno, pero ¿Cómo ven esas realidades, no voy a decir esas amenazas, ¿no? Desde OTAN, ¿cómo se debe ver? Yo lo que veo hasta ahora, hemos estado hablando de la defensa de nuestro área, y eso es fundamental, hay que asegurarlo. Hay que asegurarlo porque tenemos que asegurar un sistema político y un sistema de vida, una cultura de vida. Efectivamente, ahí la OTAN y la Unión Europea se tienen que coordinar perfectamente. Hay que tener en cuenta que la OTAN y la Unión Europea ya podrán ser las organizaciones que sean, pero las fuerzas que tienen son las mismas. O sea, dicen, oye, un escuadrón o un barco o un determinado batallón o un regimiento ¿es usado por la OTAN o es usado por la Unión Europea? Es a quién se le adscribe, y quién es el que la usa, pero las fuerzas son las mismas. No por decir que sumamos más, pues van a multiplicarse por 2. O sea, la OTAN y la Unión Europea no es por 2, son los mismos. Luego, políticamente es distinto. Pero los actores nuevos han aparecido en otros lados del mundo y están ejerciendo su influencia en otros lados del mundo. Bueno, pues la OTAN efectivamente tiene la defensa de su propio territorio. Habrá que volver otra vez a ver cómo se actúa fuera de esas áreas. Lo que se está siguiendo ahora es buscar unos asociados globales, que se llaman, unos países o unos regímenes que puedan tener una mentalidad similar a la de los países de la OTAN en otros lugares del mundo. Y con eso se establece sus determinados acuerdos. Los hay en Latinoamérica, los hay en Asia, en África todavía no hay ninguno. Pero efectivamente tenemos que buscar estas asociaciones porque la OTAN en su propia estructura, en su propia fundación, limita el espacio geográfico. Y eso hay que hacerlo a través de asociaciones. Almirante, la opinión pública, el concepto de guerra ha vuelto a aparecer. La idea de guerra, ¿no? Ha aparecido, parecía que estaba ahí fuera,
durante unas décadas y ha vuelto a aparecer la posibilidad, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de guerra, aquí estamos hablando de seguridad, ¿no? Eso yo creo que convendría también trasladarlo, ¿no? Es decir, la guerra como riesgo y como amenaza, pero la seguridad como realidad y como desafío, ¿no? Sí, claro, pero aquí, de lo que se trata, la misión, ya lo hemos dicho varias veces aquí, yo creo, la misión de la OTAN es la disuasión, que no se llegue a una situación en la que tengamos una guerra. Pero hemos visto, muy recientemente, lo hemos visto todos, desde hace un par de años, el fracaso rotundo de la disuasión contra Rusia, la Rusia de Putin, por parte de Ucrania, por supuesto, que no fue capaz de convencer a los rusos de que el invadirles era un riesgo muy importante y un riesgo que les iba a costar mucho dinero y muchas vidas humanas. Pero también fracasó la disuasión de la OTAN, fracasó la disuasión de la Unión Europea y fracasó la disuasión de los Estados Unidos. No fuimos capaces de convencer a Putin de que si llevaba a cabo su plan de invadir Ucrania, se iba a ver sometido a unos tiempos muy difíciles para él y para su pueblo, ¿no? Entonces, seguridad y defensa. La seguridad es todo a lo que nos dedicamos los militares durante toda nuestra vida y es un sistema que no es solamente los militares. La disuasión tiene un componente militar, sin duda, claro, tener unas capacidades importantes, saber usarlas, tenerlas operativas, funcionando como tienen que ser, de acuerdo con sus especificaciones de diseño. Pero hay un componente político importantísimo, que es el componente de el convencimiento de que, llegado el caso, se usará esa herramienta militar. Si tú tienes unas capacidades militares muy grandes, pero tus adversarios piensan que jamás te vas a atrever a utilizarlas, pues entonces no disuades. Por el contrario, si tienes unas capacidades limitadas, pero si luego tienes una capacidad muy fuerte, pues te puedes ver sometido a una situación en la que te metas en un conflicto y salgas mal parado de ese Estamos hablando de seguridad, conmemorando el 75 aniversario de la OTAN y los 42 años que España lleva dentro, ¿no? Aquí en Europea Media, en la Universidad Europea de Madrid, con todos estos invitados, Florentino Portero, ya vamos concluyendo. La OTAN hasta cierto punto se ha vuelto más atractiva de lo que era en la opinión pública, ¿no? En una parte importante de la opinión pública. De hecho, somos 32 países miembros porque Suecia acaba de entrar ahora, por supuesto por los riesgos y la amenaza, pero también por esa capacidad también de atracción que puede tener el proyecto, ¿no? ¿Tú crees que en ese sentido esa atracción y esa viabilidad es sostenible? ¿La OTAN tiene todavía recorrido gracias a esa adaptación de la que has hablado? Yo creo que la OTAN es necesaria, lo cual no quiere decir que sea viable. Es necesaria porque ningún país miembro va a tener más fácil su seguridad y el mantenimiento de su soberanía fuera de la Alianza Atlántica que dentro, incluido Estados Unidos. Ahora, para que la alianza sea viable, tenemos que llegar a acuerdos importantes. Hay un primer acuerdo que está en el documento aprobado en Madrid, que posiblemente el futuro presidente de Estados Unidos ya ha dicho que no comparte. Tema que no es menor. Sí, un tema no es menor. Que no es menor. Pero igualmente estamos viendo cómo crecen en algunos estados de la Unión, por ejemplo Francia, por ejemplo Alemania, el número de ciudadanos que considera que Rusia no es una amenaza, que se puede llegar a negociar con Rusia sobre terrenos en nuestro este. Bien, va a depender de nosotros. Desde mi punto de vista, la OTAN, la Alianza Atlántica, más que la propia OTAN, es absolutamente necesaria para todos nosotros. No tenemos plan B. La Unión Europea no es un plan B, pero está por ver que seamos capaces de llegar a los acuerdos suficientes como para mantenerla viva. Y en cualquier caso, la defensa de la democracia en ese nuevo entorno tan complejo general es evidentemente de algún tipo de alianza va a ser necesaria. Eso parece cada día más claro, ¿no? Ante la complejidad del entorno, ¿no? Sí, pero claro, eso requiere de algo muy importante. Y es que todos estos países que nos consideramos a nosotros mismos democracias liberales, quizás tengamos que hacer un cierto examen de conciencia y comprobar hasta qué punto los valores que tenemos son comunes o no. Al final, la OTAN, y lo hemos dicho desde el principio, es una alianza sustentada sobre unos determinados valores. Y en estos momentos en los cuales se está produciendo
y esto ya es un tema que va más allá del tema puramente de la OTAN, sino que es un problema interno de las propias democracias. En un momento en el cual se está produciendo una clara polarización dentro de las opiniones públicas de nuestros países, el tratar de llegar a consensos sobre dónde queremos estar y qué queremos ser, hay que hacerlo nación a nación y luego, a su vez, las naciones tienen que ser capaces de compartirlo todas para seguir manteniendo esa estructura de valores que es la que al final genera el edificio. Si no tenemos cimientos, si no tenemos vigas, no tendremos edificio. Y da igual, tendremos un maravilloso mecanismo de seguridad, pero será una cáscara vacía porque en realidad va a fallar por la base. Así que lo más importante, en mi opinión, en estos momentos es, vamos a pararnos un momento a reflexionar sobre realmente qué es lo que queremos defender. General. El almirante ha dicho antes que el centro de gravedad de la OTAN es la unidad de sus miembros. Ahora hay 32. Con 12 era muy fácil. Con 32 es más complicado. No digo imposible, ¿eh? Es más complicado. Todo enemigo externo hace que grupos que están, o naciones que están en discordia, se olviden de sus problemas internos y se fijen en el enemigo externo. Rusia ha venido a hacer ese efecto. Suecia, Finlandia eran países que eran asociados de la OTAN, estaban muy contentos fuera de la OTAN, sabían que... pero no querían ser miembros de la OTAN porque estaban muy cómodos fuera de la OTAN y muy cerquita de la OTAN. Cuando han visto que hay problemas al lado suyo, pues han querido ser de la OTAN y, de hecho, son los dos últimos miembros de la OTAN que hay. Las decisiones van a ser difíciles de hacer ahora con más miembros, pero eso mismo se dijo cuando entraron de golpe todos los países del este de Europa. Al final, el consenso suele triunfar, y eso que hay enemigos, porque se dice, bueno, pues es que como 32 es tan difícil, no somos ágiles, debemos tener un sistema de decisiones que sean mayorías y cosas de esas. Al final, eso lo que hace es que alguien se siente excluido de esa decisión, y es el germen de la rotura del centro de gravedad, que es la cohesión. Va a ser difícil, pero yo creo que las ventajas son mucho mayores. Y precisamente cuando se ve que hay disgregaciones es cuando empiezan a aparecer ideas de vamos a crear nosotros nuestro propio grupito, vamos a hacer una OTAN de 2 velocidades. Esas cosas llevan siempre al desastre. Pero efectivamente yo creo que la OTAN está formada por países culturalmente avanzados y económicamente también. Se adaptará perfectamente a los nuevos tiempos, porque precisamente está en ellos su supervivencia y la de los países que lo componen, sobre todo. Almirante, una última reflexión. A mí me gustaría volver por un momento a la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania, normalmente los militares, viéndolo ya desde la situación de retiro, ¿no? Lo ves, y estudiando un poco la historia de los conflictos armados, ves que normalmente los ejércitos, las fuerzas armadas de los distintos países se preparan para luchar la guerra anterior. Y entonces surgen las sorpresas estratégicas, como la que se llevaron los franceses con la utilización del arma acorazada por parte de los alemanes, como la que se llevaron, en fin, los americanos con la potencia de la guerra submarina alemana, o muchas otras que podríamos mencionar, ¿no? Y en este caso de la guerra de Ucrania nos ha pasado un poco casi lo contrario. Nosotros pensábamos, y antes el general Sanz hacía una reflexión en ese sentido, nos creíamos, nos imaginábamos que las guerras del futuro iban a ser unas guerras casi sin sangre. Guerras cibernéticas, guerras electrónicas, guerras en el espacio, guerras... Y nos hemos encontrado con una guerra en Europa, a 2 horas y media de vuelo desde este estudio, en la cual hay mucha gente que muere. Se están utilizando sistemas de armas que se consideraban ya prácticamente casi en desuso, como es la artillería de largo alcance, y nos hemos encontrado con una guerra de una duración muy prolongada. Nos creíamos que los conflictos iban a ser muy breves, que iban a ser cosa de pocas semanas, como todos, y yo el primero, creían que iba a suceder
cuando los rusos invadieron Ucrania en febrero del año 2022. Es decir, que para mí la lección es que hay que estar, como el lema del arma submarina, en la cual he estado muchos años, hay que estar ad utrumque paratus, hay que estar preparados para todo. Hay que estar preparados para todo, hay que tener flexibilidad, hay que tener capacidad de reacción, hay que tener un sistema de seguridad que hablábamos antes, que no solamente incluye a los militares, que incluye la industria de defensa, que incluye la opinión pública, que incluye la universidad, que incluye tantas cosas, ¿no? que todos ellos confluyen para dotar de la seguridad que necesita una sociedad avanzada. En la Universidad Europea de Madrid acabamos de hacer esta tertulia, estamos terminando esta tertulia y dando las gracias al almirante José Luis Urcelay, al general Alfredo Sanz y Calabria, al general García Arnaiz y al profesor Florentino Portero. Hemos venido a celebrar los 75 años de la OTAN, los 42 años de España perteneciendo a la organización, y lo hemos hecho gracias a nuestros compañeros de Europea Media, David Soria, Miguel Ángel Alonso, con sus estudiantes que nos han permitido desarrollar esta tertulia en el plató de Europea Televisión. Muchísimas gracias a todos por haber compartido este rato largo con nosotros y muchísimas gracias también a ellos por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. La OTAN. La OTAN, creada en 1949, es una alianza sin precedentes. Durante 75 años, ha unido a países en un compromiso común de defensa y seguridad. Desde la Guerra Fría hasta la actualidad, ha demostrado su relevancia y capacidad de adaptación.